Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Rodrigo Sepúlveda y Karina Mancilla. Rodrigo es director del Colegio Antillanca y Karina es la encargada de convivencia. ¿Cómo están? Muy Hola, muy bien. buenos días, bien, bien. Muy interesante la conversación que vamos a tener el día de hoy porque ellos traen una excelente noticia y es que el Colegio Antillanca ha sido reconocido como con muy buenos resultados del CIMSE. Ellos obtuvieron 293 en lenguaje y 264 en matemática, lo que los ubica al nivel de los colegios particulares aquí en la provincia de Osorno. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, también por la atención que puede tener la comunidad sobre estos resultados. A nosotros nos interesa mucho destacar estos resultados más allá de un afán publicitario, tiene que ver con un afán de reconocer capacidades, como lo conversábamos anteriormente, en que muchas veces existe un estigma, ¿cierto?, respecto a que los estudiantes de estratos socioeconómicos más bajos pueden tener, ¿cierto?, distintas capacidades y acá queda absolutamente demostrado que no es así. Nosotros en el colegio, con toda la vulnerabilidad que tenemos, que es sobre el 80%, tenemos grandes capacidades de nuestros estudiantes, grandes capacidades de nuestros funcionarios y profesores en particular, y por lo tanto nuestras felicitaciones a ellos y que esto queda demostrado, ¿cierto?, que las capacidades están y que por lo tanto podemos tener estos resultados y también mucho mejor en el futuro. Así es, el colegio es particular subvencionado. ¿Cómo ingresan los alumnos al colegio? ¿Es el sistema de tómbola que se conoce o no? Así es, hay una selección aleatoria, ¿cierto?, que administra el Ministerio de Educación, en la cual azarosamente indica, digamos, y le asigna el establecimiento, y también hay ingreso fuera de ese sistema, fuera del periodo de selección por tómbola, por esta tómbola que usted señala, hay un sistema también de ingreso directo. Ok. Así es. ¿Cuál es? Porque aquí sin duda es cuál es la clave del éxito que ha tenido el colegio, cómo han logrado estos tremendos resultados a pesar de que no hay un proceso de selección eh, como tienen a lo mejor los colegios particulares. Sí, en particular para nuestro establecimiento, este aumento se da, la verdad, las cosas, mencionando también de que es una comparación desde el año 2019 a la realización del CIMSE 2022. Bueno, esto se da nosotros haciendo un análisis muy eh, rápido, por así decirlo, ¿cierto? Todavía no con un detalle más fino, pero se da prácticamente con el ordenamiento que ha existido del establecimiento a contar desde el año 2019 en adelante. Hablemoslo en toda índole, dado una temática también de la organización propia de nuevas normas en el reglamento interno escolar, en las nuevas instrucción y prácticas pedagógicas que el establecimiento ha incorporado desde hace un buen tiempo. Eh, y creemos que todo eso en conjunto nos ha permitido tener este ascenso en cuanto al puntaje. Y la verdad, las cosas, mencionar de que el establecimiento no se destaca o no se reconoce a nivel comunal en lo siguiente, en de preparar para el CIMSE. Y en ese aspecto nosotros estamos muy contentos porque, si bien es cierto, hay que a los niños prepararlos para el día in situ, que es una actividad distinta, ¿cierto? De repente los pequeños se ponen nerviosos para la actividad y todo, pero no estamos todo el año preparando. Por ende, se deja ver en esta prueba, en estos resultados, las prácticas pedagógicas, el logro de los objetivos por parte de los estudiantes y que claramente una buena convivencia escolar, un buen clima en el aula ha permitido, ¿cierto?, de que estos resultados vayan al ascenso. Prácticas pedagógicas especiales o que ustedes han instaurado desde hace cuánto tiempo más o menos. Sí, estamos hablando del 2019. En adelante se han instalado nuevas prácticas pedagógicas que en el fondo, mira, hasta el año 2018 el grueso del personal que trabaja en el Colegio Antillanca permanece. No es que haya Mm. habido un cambio tan grande en el personal o estructura, o infraestructura, ni mucho menos, sino que se comienza a trabajar de una forma más estructurada, con innovación pedagógica. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, nosotros instalamos los proyectos interdisciplinarios donde los profesores eran los que se ponían de acuerdo en qué trabajo interdisciplinario iban a enviar al estudiante semana a semana. Instalamos las aulas móviles y todo aquello que fue dando muy buenos resultados en el contexto de pandemia, y un poco de eso también está acá, porque finalmente si no hubiéramos Sí. tenido ese trabajo en pandemia, finalmente los resultados del CIMSE también hubieran sido como fuera a nivel nacional, y disminuyeron. Y nosotros, lejos de disminuir, subimos 60 puntos en lenguaje,
10 puntos ya significativos, nosotros subimos 60 puntos en lenguaje y subimos más de 40 puntos en matemáticas, y por lo tanto son ascensos increíbles que dan cuenta, ¿cierto? Y nos sentimos orgullosos de estas nuevas Sí. prácticas. Estrategias pedagógicas, por ejemplo, cuaderno modelo, ¿cuál es esa? Que nosotros escogemos un cuaderno que tenga toda su materia, se publica, los apoderados pueden acceder a esa información, donde el estudiante se destaca el que tiene toda su materia y los demás se pueden colocar al día respecto a cómo va ese estudiante. Entonces, siempre no es solamente el envío de materia a los apoderados, sino que también respecto a lo que los estudiantes van logrando y respecto a lo que los estudiantes van necesitando. La flexibilidad yo creo que es un gran factor acá, porque nos damos cuenta que también el primer semestre académico, por ejemplo, este año hemos tenido un alto ausentismo por contextos de salud, ¿cierto? Que de hecho desde el Ministerio se nos pidió flexibilizar la asistencia a clase o la solicitud de certificado, y nosotros lo hemos hecho, pero siempre preocupado incluso del estudiante que está en casa que no corte su aprendizaje. Entonces se le envía materiales, uno siempre está atento ahí a cómo podemos seguir avanzando académicamente, porque entendemos que el aprendizaje tiene que ver con el rendimiento y la formación personal, ¿cierto? Con el aprendizaje académico, pero también con la formación personal, y eso es vital para la vida del estudiante el día de mañana. ¿Y por qué? Porque la educación es finalmente una de las pocas herramientas sociales que tenemos para lograr la movilidad social, que en Chile está estancada hace hartos años, y por eso creemos que la educación tiene que ser un factor importante para lograr eso. Otras estrategias también, o sea, la verdad es que aquí vamos desarrollando nosotros, nos vamos adaptando y adecuando a los distintos contextos, y hemos desarrollado, por ejemplo, estrategias donde el trabajo colaborativo entre los docentes es fundamental para llegar con nuevas estrategias a los estudiantes. Por ejemplo, hemos tenido disminución de estudiantes que logran lectoescritura a temprana edad por el contexto de pandemia. ¿Qué hacemos? Plan lector. Y ahí también tiene que ver, ¿cierto?, con un apoyo que tenemos de los colegas, los funcionarios en particular, que se dedican a a imponer estas nuevas estrategias, porque acá no se impone desde dirección, de Karina, yo, el equipo directivo, el sostenedor, no impone estrategias, somos los colegas, son los colegas en general, los asistentes de la educación, los que nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo mejor para nuestros estudiantes para implementarlo. Entonces, la verdad que yo creo que si hay una estrategia acá fundamental, tiene que ver con la flexibilidad y el compromiso de los funcionarios. Sí, harto compromiso, escucho harto Sí. seguimiento de los alumnos que están asistiendo a clases, de identificar a algunos que vienen, que necesitan más apoyo también. Y también, al parecer, hay una comunidad de padres más involucrada, me da la sensación, ¿o no? Sí, efectivamente, sí. Diríamos que desde pandemia 2020, que para todos nos golpeó fuertemente la noticia, la incertidumbre de cómo poder trabajar, a modo de que fueron entregando ciertas fechas y ciertas orientaciones de parte del ministerio, nos reunimos en conjunto con todo el equipo directivo, el equipo de docentes, ¿cierto?, asistentes de la educación, y se fueron generando todas estas prácticas pedagógicas que menciona don Rodrigo. Y bueno, y dentro de esto mismo se tuvo un mayor contacto con la familia, ¿ya? Entregando las canastas de la Junaev, entregando el material educativo. Por ende, las familias, de alguna manera, aquellas familias que estaban un tanto distantes del colegio, se fueron acercando. La pandemia, a pesar de que nos distanció en la parte de involucramiento de responsabilidades parentales en el colegio, las fue acercando mucho más, ¿ya? Y en este acercamiento se ha ido manteniendo. La verdad, las cosas es que actualmente nosotros continuamos con lo que es un contacto vía WhatsApp, por ejemplo, con los apoderados. Si bien es cierto, es voluntario igual de parte de los colegas, de los profesores jefes, de tener este contacto con los padres y apoderados, pero la gran mayoría lo tiene. Por ende, ese involucramiento del padre está mucho más cercano. Ya nosotros, si bien es cierto, establecemos horarios de contacto, pero los papitos están más al tanto de lo que ocurre dentro del establecimiento, y eso le ha gustado y le ha permitido estar más comprometido con nosotros. Puedo agregar algo ahí que es fundamental y ocurre hace poquito, y que creo que estas son las cosas que demuestran un poco el compromiso de la comunidad, y con esa comunidad me refiero también involucrando a padres y apoderados. Nosotros hemos tenido dificultades desde ya hace algunos años con respecto al uso de teléfono celular, como me imagino que todos los colegios tienen la misma dificultad, y cuánto interrumpe eso el normal desarrollo de las clases, pero también cuánto eso sirve para cosas que no tienen que ver con el cuidado y bienestar de todos los estudiantes, por ejemplo, molestar a un compañero, etcétera. Mal uso, Conocido como bullying. lo conocido como bullying o ciberbullying, ¿cierto? Entonces hay distintos usos o mal uso del teléfono que es muy difícil controlar.
Entonces nosotros dimos esa discusión, la estamos dando desde el año pasado, todo este año ha sido muy fuerte, también con Karina como Sí. encargada de convivencia escolar, en donde les consultamos a nuestros profesores, reuniones de consejo escolar, por lo menos 2 o 3 que hemos tenido respecto a este tema, reuniones con el centro de padres, encuesta masiva a todos los apoderados, y finalmente llegamos a la conclusión de que íbamos a realizar una modificación a nuestro reglamento interno donde se iba a impedir o prohibir el uso del teléfono celular dentro de colegio. Y esto no tiene que ver con una medida totalmente restrictiva porque se deja abierta la posibilidad de que los teléfonos a veces se ocupan para las clases. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros seguimos ocupando el teléfono para las clases cuando es requerido por el profesor de forma formal y directa, y avisando obviamente al apoderado, y se sigue usando de esa forma, pero ya se impide el uso en el espacio del colegio en general. ¿Por qué? Porque entendemos que es muy difícil darse cuenta si el estudiante lo está usando bien, lo está usando mal, o finalmente termina siendo un factor restrictivo para el aprendizaje en la sala de clase. Entonces, y esta conclusión, perdón, yo la puedo tener como director, yo la comparto plenamente, pero podría no compartirla. Y eso para el resultado da lo mismo. ¿Por qué? Porque más del 90% de la comunidad estuvo de acuerdo con esta norma. Entonces, todos los apoderados que asistieron a la reunión fueron consultados, todos los estudiantes fueron consultados a través del consejo escolar, los asistentes de la educación, los profesores, el centro de padres en múltiples ocasiones. Entonces, finalmente no es una norma que yo haya instalado o que el sostenedor haya instalado, que la encargada de convivencia haya instalado, sino es una norma que la comunidad se puso de acuerdo para instalar. Y hoy en día llevamos de aplicación de esa norma, ¿cuánto, Karina? ¿Una semana ya? Una semana, 2 días. Una semana, 2 días, Sí. y ha funcionado bastante bien. Los estudiantes llegan con teléfono al colegio, sí, pero en la primera clase lo guardan en una caja, queda bajo llave, en un lugar seguro, y se le entrega al final de la jornada. El que no quiera entregar su teléfono tiene todo el derecho a no entregarlo, digamos, pero no puede usarlo dentro de la jornada. Si lo usa y no lo entregó, obviamente ahí ya implica una sanción dentro del reglamento interno, que en el fondo el apoderado tiene que venir a buscar el teléfono al colegio. Claro. Entonces, y ahí se demuestra el compromiso por un lado, participación y los acuerdos que existen con la gran mayoría de los apoderados. Estoy hablando sobre un 90% de los apoderados que estuvo de acuerdo con esto, más todos los otros estamentos. Claro, sin duda, cuando las medidas son compartidas y entendidas por la comunidad, es mucho más fácil poder implementarlas dentro del colegio. Y es muy interesante lo que ustedes señalan, seguimiento que se hace a los alumnos que no están yendo a clases porque se sabía que post pandemia quedó bastante em, internalizado de que podían no ir al colegio y la verdad es que no pasaba mucho. ¿Cómo les ha ido a ustedes efectivamente Sí. con este seguimiento de que cuando faltan los alumnos ustedes están preocupados de eso? Sí, en estricto rigor nosotros como establecimiento desde siempre, desde antes de pandemia, la verdad las cosas, realizamos este seguimiento ya para justamente evitar lo que es la deserción escolar y por el alto índice de vulnerabilidad de socio familiar que tiene nuestra población estudiantil. Se tiende mucho a ver estos casos y por ende lo teníamos ya, es una práctica desde el área de convivencia escolar, ¿cierto? Desde siempre. Pero en particular, post pandemia, el seguimiento se hace principalmente, ya se da cuenta el profesor jefe, el profesor de asignatura, cuando el estudiante falta, ya que falte un día, que falte 2 días, muchas veces ocurre que falta un día, 2 días, pero hay justificación. Perfecto, nos anticipan de que va a volver al tercer día, pero cuando ya no hay ningún aviso, Inspectoría se comunica con el apoderado, ¿cierto? Y posterior a esto, si tampoco hay una comunicación, se deriva al área de convivencia escolar, donde la presido yo, y en conjunto con Inspectoría, profesor jefe del curso, vamos viendo las medidas. En primera instancia hacemos nuevamente el seguimiento, llamado telefónico al apoderado suplente, y posteriormente a eso también hacemos envío de notitas o de comunicación con el transporte escolar, ya que también tenemos servicio de transporte. Agotamos todas esas instancias para no asistir de inmediato a una visita domiciliaria, que también la hacemos. Y cuando esto ya no llega a buen puerto, nosotros tenemos la obligación, ¿cierto?, por ser cogarante de los derechos de los estudiantes, de los niños, informamos al Tribunal de Familia. Pero créame que dentro de todo este proceso, ya en la primera llamada, segunda llamada, hay una justificación, el apoderado ya toma conocimiento, toma contacto con nosotros y bueno, y de esa manera hacemos este seguimiento, la verdad las cosas. Y cuando ya el estudiante se va a ausentar por razones no justificadas a nivel de médico, ya sea un trámite familiar o de repente situaciones, pucha, que ahí tenemos estudiantes que sus familiares, no sé, sufren algún tipo de enfermedad y la mamita tiene que acompañar a un sector rural, entonces no puede ir el hijo.
hacemos todo este nexo de las actividades pedagógicas para que el estudiante no quede atrasado y de tal manera de que cuando él ya se reincorpore al colegio pueda estar al día con sus tareas. ¿Ya? Claro, los apoyan en la parte logística, porque Sí, de repente los papás no logran ir a hacer estos horarios, ir a sí. dejar a los niños, irlos a buscar, que aquí se da alto nivel de ruralidad también. No sé cómo será a nivel del colegio los estudiantes que vienen, ¿no? Es principalmente del sector de Osorno. Son la gran mayoría de la periferia de Osorno, del Mm. sector urbano de Osorno, y algunos también de la zona rural. Un número menor, pero diría el tercer grupo, tiene que ver con estudiantes cercanos al establecimiento educacional, pero la gran mayoría se transportan desde la zona periférica de Osorno. Entonces confían en nosotros también, nosotros obviamente tenemos el servicio de transporte para ellos. Y bueno, y lo bueno es que estamos dando estamos dando muestra de que las capacidades, a pesar de todas esas condiciones de repente Sí. mayoritariamente desfavorables, están. Y es más, en nuestro colegio también cada vez más están confiando en nosotros para llevar a sus hijos a estudiar en nuestros establecimientos profesionales. Tenemos hijos de médicos, de profesores, en particular, no sé si en el caso, pero mi hijo yo lo tengo en el colegio, tengo plena confianza en lo que estamos haciendo como establecimiento. Y acá se ven efectivamente los resultados. ¿Por qué? ¿Desde qué Porque, curso? sí, ¿Desde qué curso está El colegio, parte del colegio? Sí. desde prekinder, desde los 4 añitos, desde prekinder hasta 8º año básico. Y cuando entran a nivel de pre-kinder también se hace por... Sistema de admisión escolar, sí. sí, El ya. sistema sí. que otorga hoy en día el Ministerio de Educación y posteriormente, cuando ya pasan todos los plazos correspondientes, existiendo los cupos, pueden ingresar por matrícula Directo. directa al Ya. establecimiento. En Santiago se veían tremendas filas Sí, esperando. ¿Les pasa a ustedes también? No, hasta sí. el momento nosotros tenemos, incluso dentro del año nos quedan ciertos cupos también disponibles. Lo que pasa es que también el colegio hay que entender que viene con un proceso de mejora muy ascendente. Yo creo que llegamos justamente a un nivel de muy bueno este año y que los resultados también lo van demostrando. Entonces la comunidad también yo creo que es importante que se vaya enterando de esas cosas para que Sí. también pueda ir confiando mayoritariamente en nosotros, porque de repente las cosas malas quedan por mucho tiempo, pero las cosas buenas cuesta que se vayan instalando, conociendo, digamos. ¿Cuándo empieza el proceso de postulación a los colegios? Comienza ahora en el mes de agosto, Mm. no tengo la fecha exacta, pero ya comienza ahora en el mes de agosto y bueno, se extiende más o menos hasta el mes de octubre, noviembre. O sea, del año 2018 ustedes empezaron con un proyecto específico de mejoramiento que han logrado muy buenos resultados, 60 puntos en Mm. lenguaje en Sí. el CIMSE. ¿De qué curso? ¿Cuarto? Cuarto básico. Cuarto básico. Cuarto básico. Interesante, porque ahí tenían Mm. 2 años de pandemia donde Claro. la lectoescritura fue Sí. muy relevante, que se vio que quedó totalmente rezagada en los colegios y esta prueba fue categórica Sí. en Así eso. es, así Pero es. ustedes revirtieron, tienen 60 puntos de alza en lenguaje y 10. 45 en 45 en matemáticas matemáticas. y 25 más que los colegios de nuestro mismo nivel socioeconómico. Entonces, la verdad es que, bueno, ese nivel de comparación nos hace la agencia de la calidad directamente, pero nosotros internamente también hemos buscado y nos hemos comparado con los colegios particulares pagados y la verdad es que estamos muy cercanos. Algunos les ganamos en una prueba, otros nos ganan en otra y estamos en ese nivel. Por ejemplo, ¿para qué vamos a comparar con cada caso específico? Pero la verdad es que estamos en ese nivel y nos alegra muchísimo y creemos que esto tiene que ser una base sólida para seguir creciendo. Y lo bueno es que los resultados de cuarto básico 2022, que es quinto básico ahora, que le enviamos todos los saludos y felicitaciones a Sí. nuestros queridos estudiantes y a la profesora Oriana de lenguaje, el profesor Marcelo de matemáticas, son protagonistas de estos resultados. Creo que no es muy distinto a lo que ocurre en otros cursos, porque las estrategias específicas para CIMSE no hay. Estrategias específicas hay para lectoescritura, trabajo colaborativo, cuaderno humano, están en todos los cursos. Entonces, finalmente, eso demuestra que el funcionamiento general de los colegas en general funciona muy bien con respecto al aprendizaje de los estudiantes. Y esperamos que esto siga así y que sea base para seguir creciendo. Así es, y bueno, muchas felicitaciones por este trabajo para los alumnos del Colegio Antillanca y para sus apoderados también, que han entendido que es tan necesario esta continuidad Así es. de la educación. Así que muchas felicidades, muchas gracias Rodrigo Sepúlveda, director del Colegio Antillanca, y a Karina Mancilla, encargada de
Convivencia escolar. Convivencia escolar, Claro. tan importante. Sí. Muchas gracias a ambos y a todos los que se sumaron el día de hoy. Les recordamos que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas Chao, chao. gracias. Muchas gracias.